Damos gracias a Dios, queridos alumnos, queridas alumnas, por tener este tiempo, el tiempo de aprendizaje, un tiempo de poder seguir acercándonos al texto bíblico y a las realidades históricas que, que rodearon y que motivaron sobre todo su redacción, su conformación. Y bueno, damos gracias a Dios porque como lo he dicho en otras clases, es nuestro último libro que estaremos abordando de manera muy general, pero también muy puntual, que tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Y como les decía, creo que lo más importante es tratar de ver el Apocalipsis desde otra perspectiva, teniendo otra idea de él, de este libro, y considerando que es palabra de Dios, bueno, debemos verlo también como una revelación de Dios. No olviden nunca los principios que sostienen la Sagrada Escritura para que sea Sagrada Escritura. La primera de ellas entendíamos que era la inspiración divina. Dios sopló, diríamos, inspiró a los escritores de la palabra para que pudiesen transmitir. No eran simples secretarios, sino eran personas que, echando mano de su propia impronta, eh, escribían estos libros. Y lo mismo sucedió con el autor del libro de Apocalipsis. Entendemos que al ser un libro canónico, la iglesia del primero y del segundo siglo entendieron perfectamente que era un libro que cumplía la segunda característica, que era la revelación de Dios. No solo la inspiración divina, sino también la revelación de Dios, es decir, que es en las Sagradas Escrituras donde Dios se revela, donde Dios se manifiesta. Y este libro canónico llamado el Apocalipsis cumple también esta característica de poder entender que Dios se ha revelado en él. Bueno, la tercera, no lo olviden, siempre la inerrancia bíblica. Entonces tenemos los tres pilares: inspiración, revelación e inerrancia. Temas que se aplican en el libro de Apocalipsis. Bueno, ahora toca, después de haber visto los aspectos introductorios y ver que el libro de Apocalipsis evidentemente es un libro de esperanza, es un libro de consuelo, es un libro que se escribe en una época en donde la iglesia necesita aliento porque está pasando persecución. Bueno, después de ver las distintas formas o escuelas o métodos de interpretación que se tienen para poder entender el Apocalipsis, ahora es muy importante que para efectos de nuestra interpretación debamos saber qué era la apocalíptica judía. La apocalíptica judía, porque la apocalíptica judía, para poder tener un claro concepto del Apocalipsis, debemos saber cómo los judíos, principalmente en la época intertestamentaria, entendieron, ¿verdad?, este género literario y lo convierten en un vehículo muy importante de transmisión de mensaje. Entonces, la apocalíptica judía es una apocalíptica muy interesante, ¿no?, muy abundante, y que evidentemente esta apocalíptica judía influye en el escrito nuevo testamentario, ¿verdad? Es decir, que tenemos como representante de esta apocalíptica el libro de Revelación o de Apocalipsis que conocemos en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que acercarnos al, al origen que da sentido, significado a este género literario y cómo en la concepción tanto del judaísmo antiguo, del cristianismo primitivo y del autor del libro de Apocalipsis se combinan. Entonces, necesitamos conocer qué es la apocalíptica judía, cómo comprendían, cuál era la cosmovisión que se tenía respecto de la apocalíptica. Y entonces, entendiendo eso, vamos a entender mucho más
al libro de Apocalipsis. Mucho más, no totalmente, pero mucho más. Así que bueno, ese será el propósito de la clase y si nos da, vamos a ver un poco acerca del autor que va concatenado. El autor no está separado de las ideas predominantes. El autor no nace de la nada, no es un extraterrestre. El autor está perfectamente empapado de la apocalíptica judía, por eso es que lo escribe en este género, lo conoce a la perfección, lo maneja a la perfección, ¿verdad? Y entonces el autor es el reflejo fiel de cómo esta influencia apocalíptica se va a ver plenamente reflejada en el libro que él va a escribir. Así que bueno, sí, esperemos que nos dé tiempo para hacer esta concatenación, tanto de la apocalíptica judía como de el autor de Apocalipsis. Bueno, voy a compartir la pantalla y nos vamos guiando en las ideas de la presentación. Muy bien. Ahí estamos. Ahí creo que ustedes ya están viendo la presentación. Bueno, estamos entonces en el libro de Apocalipsis, literatura del Nuevo Testamento, literatura bíblica del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Bueno, entonces, necesitamos empezar a acercarnos al concepto de lo que significa la apocalíptica y su expresión literaria. ¿Ah? Entonces, la apocalíptica es una forma que se transmite en un género literario que surge como el género apocalíptico con un propósito y con una finalidad, cosa que nuestro Apocalipsis no se separa de esto. Debemos tener presente entonces en el estudio que abordemos sobre el libro de Apocalipsis que aunque es único en el Nuevo Testamento, es el representante, digno representante de esta literatura que fue de lo más usado, ¿no? De lo más usado entre el periodo intertestamentario. Ya sabemos, hermanos, que le llamamos el periodo intertestamentario, aquel periodo en el cual, según la concepción judía, se cierra el espíritu de profecía, ¿verdad? En la época de la restauración. Y ya todos sabemos que la época de la restauración es cuando los judíos vuelven a Jerusalén, reconstruyen el segundo templo y tenemos personajes como Josué, Zorobabel, Esdras, Nehemías, los profetas Zacarías, el profeta Ageo, el escrito del profeta Malaquías. Esa es la etapa de la restauración y entonces hasta ahí se cierra el espíritu de profecía. Ya no hay más profecía, ya no hay más palabra para hacer o para pronunciar, ¿no? Y este espíritu de profecía en la concepción judía se cierra en esa etapa. Todos los libros que se escriben antes de esta etapa entran dentro de la Tanakh. Pero después el espíritu se hace presente en el entendimiento de las iglesias cristianas y el espíritu empieza a profetizar en labios de Juan el Bautista, ¿verdad? El espíritu del Señor me permite ser el mensajero y preparar el camino del que habría de venir. Entonces, hay un espíritu profético, tan es así que a Juan el Bautista se le considera como un gran profeta, el gran profeta. Entonces, en medio de ese espacio de tiempo que surge el imperio romano, termina el imperio persa, surge el imperio griego y luego el imperio romano, es en esa época donde florece la apocalíptica, este género literario. Y el Apocalipsis es el que, perdón, esta forma de literatura fue muy abundante y era muy usada, era muy entendida, muy apreciada y muy valorada en esta época. Bueno, como dijimos en su momento, Apocalipsis es la transcripción de una palabra griega que es Apocalipsis, que realmente es tal y como suena la palabra en griego, que como ya platicamos también significa revelación. Según la Biblia que ustedes tengan, va a decir Apocalipsis
o las Biblias más antiguas, me parece, las 1909 de Reina Valera, aparece como revelación, ¿no? Al menos aquí en mi Biblia dice el Apocalipsis. En otras Biblias dice revelación. Si nosotros citamos el texto y decimos, bueno, abramos el libro de Revelación, pues está bien dicho, ¿verdad? Que sabemos que es el Apocalipsis. Bueno, ya también expliqué en qué sentido es el quitar el velo, es desvelar algo, ¿verdad? Correr la cortina para dejar al descubierto lo que ha estado oculto. De esto se trata la apocalíptica, ¿eh? Bueno, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se desarrolló una gran masa de lo que llamamos literatura apocalíptica. Y esta literatura, hermanos, surge no solo por el hecho de que pudo haber sido un lindo género literario, porque uno podría decir, bueno, mira, hoy está de moda la apocalíptica y bueno, nos enganchamos en ella. Este género se crea a partir de una idea religiosa, diríamos. Y la idea religiosa que envuelve la literatura apocalíptica es acerca de la esperanza judía que se resistía a morir, que se resistía a morir. Bueno, hemos analizado cuando vimos el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel, el pueblo judío, ha sido uno de los pueblos más oprimidos, más perseguidos. Distintas potencias mundiales han estado subyugando a Israel. No fue si hasta 1900 y tantos que a Israel que se le concede eh, el reconocimiento oficial de tener un territorio propio, pero durante mucho tiempo Israel ha sido perseguido, asesinado, destruido, llevado cautivo. Pero Israel nunca perdió la esperanza. Israel siempre en su cosmovisión entendía que era el pueblo de Dios. No podían no dejar de entender que Dios en esta narrativa de la tradición bíblica, de que Dios le había prometido a Abraham que él sería su pueblo, ¿no es cierto? Y que hay una promesa de poseer la tierra y que en el pacto del Sinaí establecieron ese lazo de decir, eh, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Israel, durante todos estos siglos, hoy desconozco sinceramente, quiero confesar mi ignorancia, cuál es la condición actual del judaísmo, pero hasta en la época del primer siglo, el judaísmo seguía teniendo la plena convicción de que eran el pueblo de Dios. Y eso implicaba que no sabían cómo, cuándo, dónde algo iba a pasar para que algún día Israel se convirtiera en el pueblo que gobernase toda la tierra. Es decir, que la víctima, ¿verdad? Se volvería el Señor. El oprimido sería el dueño, el Señor. El esclavo pasaría a ser el amo. Esta idea, hermanos, fue repetida de manera constante, lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Y esto hizo que este género literario que albergaba las esperanzas de una liberación se hiciera muy especial, se hiciera muy valorable. Por eso el género apocalíptico era impactante, ¿no? Durante ese tiempo, porque recogía, albergaba las esperanzas de una pronta liberación. Bueno, esto lo vemos claramente, hermanos, porque el texto bíblico nos dice que el pueblo judío esperaba la llegada de un rey Mesías. Esto era muy importante para ellos.
el personaje que ellos esperaban como signo de liberación vendría a cumplir dos papeles importantísimos. Un papel político, ¿no? Papel político, diplomático, un papel de carácter internacional en el carácter de rey. Esta monarquía celestial era una constante en el pensamiento judío, donde decían, bueno, el personaje que ha de venir tiene que tener esta característica de ser rey, de inaugurar una monarquía que no tuviese fin. Pero también venía con la idea de ser Mesías, ¿verdad? En un aspecto religioso o espiritual, como querramos llamarlo. Entonces, estas dos características políticas y religiosas debería de cubrir. Y entonces en esta idea del judaísmo era que este rey Mesías vendría de la casa de David. Vendría de la dinastía, de la casa, de la descendencia del gran rey David, que reuniría a todas las naciones, incluso, fíjense, incluso en esta época intertestamentaria se empieza a albergar o se empieza a acuñar la idea de que los dos reinos, no sabían cómo, pero los dos reinos iban a volver a estar juntos, ¿no? Tanto el reino del norte como el reino del sur. Pues eso hacía que la gente le encantara esta literatura. Cuando sabemos que en esta etapa intertestamentaria, pues ya los dos reinos no existían más, no existían más. Así que, imagínense la idea, el rey Mesías desciende de la dinastía davídica, reúne los dos reinos, el reino del norte, el reino del sur, y los lleva en una cabalgata de victoria y de grandeza ante el mundo que ha menospreciado y que ha destruido al pueblo de Israel. Vamos a ver algunas cosas, ¿no?, que aparecen de los profetas. Si alguien me ayuda a leer rápidamente, así avanzamos en la clase, si estarían dispuestos a ayudarme. Vamos a ver la evidencia bíblica, la evidencia principalmente de los profetas, que nos hacen saber dónde estaban arraigadas estas ideas, ¿no? Y evidentemente el pueblo, cuando leía las profecías, o perdón, pues sí, los libros proféticos más bien, los libros proféticos, pues se avivaba en ellos la esperanza de la liberación. Entonces, Isaías 11, 1 y 10, si alguien quiere leer. Leo. Sí. 11, 1 y 10 o al 10. 11, 1, 1 y 10. Y 10, ok. Dice así la palabra de Dios. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Muchas gracias. Entonces acá vemos cómo ahí está esperando el brote del tocón o de la vara del tronco de Isaí. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que Isaí fue el padre de, eh, de David, ¿verdad? Y dice que dice, y será puesta por pendón a los pueblos. ¿Alguien tiene otra traducción? Porque, bueno, pendón es como algo visible, como algo, como un signo de victoria, ¿verdad? Los pendones se utilizan como signos de anuncio y de victoria. Entonces, aquí se alienta esta imagen, ¿verdad?, de esta victoria que vendría del reinado del Mesías. Jeremías 23:5, si alguien quiere leer, por favor.
Y luego Jeremías 39, así avanzamos. Jeremías 23:5 nos habla acerca de cómo Dios iba a levantar de David un renuevo justo. Leo, ¿Sí? he aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Gracias. Entonces, fíjense cómo esta esperanza mesiánica venía en esta concepción de monarquía. Los grandes reyes de los grandes imperios tenían el poder entonces para hacer y deshacer. Bueno, ellos creen que viene un rey mayor que cualquier rey de la tierra a hacer juicio, a hacer justicia, y entonces habrá dicha, habrá paz, habrá felicidad. Ya no estarán más con el temor de ser invadidos, saqueados. Bueno, esta era una esperanza mesiánica muy arraigada en, eh, en el pensamiento judío. Jeremías 39, Permiso, ¿sí? dice así, el lenguaje actual. 39 dice así, mi amado pueblo de Israel, no tengas miedo ni te asustes, porque a ti y a tus hijos los libraré de la esclavitud que sufren en Babilonia. Podrán vivir seguros y tranquilos, no volverán a tener miedo de nadie. Gracias. Sino, entonces en esta parte dice, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Y entonces dice tú, pues, como leyó Alan, dice, nadie los espantará, nadie los molestará. Algún día el pueblo de Israel serviría a David y David sería el rey. Esta concepción de la dinastía davídica, hermanos, pues se acuñó mucho en el reino del sur, y eso hizo que la figura de David fuera mucho más importante que cualquiera. Entre el puesto se lo disputaba David, Moisés, Abraham, los grandes líderes del pueblo, ¿no es cierto? Que hablaba, pero en este caso la esperanza mesiánica venía en función de la persona de David. David sería su pastor y su rey, fíjense. David ya murió hace un montón de tiempo, pero la impronta de la figura de lo que representa David y esa promesa que Natán le dijo que el trono de David sería para siempre, se vino, se vino trayendo durante muchos siglos. Ezequiel 34:23 y 37:24. Leo Sí. 34:23. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, quien los apacentará y será su único pastor. Y 37:24. Leo, mi Sí. siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Gracias. Entonces David, según esta concepción de los profetas, vendría nuevamente, ¿verdad? En la persona del Mesías, sería pastor, sería rey, haría justicia, establecería un reino de paz, de dicha, nadie tendría miedo. Obvio, hermanos, que eso estaba muy arraigado en la mentalidad del pueblo de Israel. Amós 9:11. El profeta Amós. Están buscando desde Génesis, hermanos, el libro del profeta Amós. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, le vendaré sus heridas y le reivindicaré como en el tiempo pasado.
Muy bien. Fíjense entonces, gracias, Ale, esta esperanza, ¿verdad? De un renuevo, de un nuevo levantarse, de una nueva figura mesiánica, poderosa, a la vez tierna, pero a la vez cruel, ¿no? Porque recuerden que David también tenía esta figura de crueldad, tan es así que no se le permitió construir el templo de Jerusalén porque la tradición bíblica decía que sus manos estaban manchadas de sangre. Bueno, esta combinación, viste, entre alguien tierno que apacienta, que cuida, pero también viene como un rey conquistador, un rey que levanta el pendón para ir a la lucha, que tiene que pelear, que tiene que conquistar, ¿no? Y finalmente Miqueas 5, 2 al 4, Veo. ¿sí? Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Muchas gracias. Vean ustedes, queridos alumnos, en esta representación de textos del Antiguo Testamento, cómo se plantea en el imaginario colectivo la esperanza mesiánica. Entonces, cada día que pasaba, incluso entre las muchachas, entre las chicas de Judá, siempre había como esa cosquillita, ¿no? De decir, yo seré la elegida del Señor para que en mi seno albergue al Mesías, a este personaje, como dije, un personaje que tiene un grande apego o una gran influencia del rey David. Y bueno, esto era como algo urgente, ¿no? Para ellos. Y sí, hermanos, qué sé yo, el que vive en guerra de pronto quiere que el que los está invadiendo y los está matando sea destruido. Entonces, si alguien nos dice que va a venir un personaje que puede ser capaz de hacer todo eso, pues eso era como el aliento que tenía el pueblo de Israel. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, debemos saber, como ya sabemos todos nosotros, que la historia ha demostrado que esas esperanzas no sucedieron. No sucedieron. Al menos no como ellos lo pensaban o como ellos lo imaginaron. Todos sabemos que después de la muerte de Salomón, tanto David como Salomón son representantes del Reino Unido. Cuando Salomón muere, el reino, que tampoco era una superpotencia, pero era un reino, se divide en dos partes, en Roboam y en Jeroboam. Y eso fue la causa. Ya todos sabemos qué pasa. El reino del norte se pelea con el reino del sur, se dividen, andan siempre peleando. No fue sino en el 722 cuando Asiria destruye las tribus del norte. Estas son desaparecidas. No llega ningún Mesías a salvarlos. No hay ningún personaje que destruya el imperio asirio, ¿no? Como tal. Después de un siglo, poco más de un siglo, vienen los babilonios y invaden Jerusalén y son destruidos también. Y tampoco hay alguien que los rescate, que los libere de esta situación de opresión. Luego vienen los persas, ¿no? Y bueno, ahí hay una época de paz, pero nunca dejan de estar dominados. O sea, esta esperanza mesiánica día a día se iba como poniendo a prueba.
nunca menguó, porque los judíos siempre esperaron esto. O sea, nunca menguó. Pero esta esperanza de la cual nosotros hemos leído, los mantenía en esta visión de decir, ¿y cuándo será? ¿Cuándo vendrá el cumplimiento de estas profecías? Así que como hemos visto en la historia del pueblo de Israel, estos dominados han sido por los asirios, por los babilonios, por los persas, por los griegos, por los romanos. Después se hace la gran diáspora judía, ¿no es cierto? Que durante muchos siglos los judíos son dispersados en el mundo y no fue hasta 1900, no quiero fallar en la fecha, pero 1900 y tantos, no sé si 14 o 44, se le reconoce finalmente el carácter de territorio oficial al pueblo de Israel, que bueno, ahora está defendiendo su territorio a capa y espada. ¿Qué queremos decirlos? Que la historia era para los judíos un catálogo de desastre vez tras vez, ¿no? Que iba siendo claro que 1948, gracias Alan, gracias. 1948, cuando se reconoce el Estado de Israel, bueno, hasta ahora diríamos, ¿verdad? Que la historia de los judíos iba siendo claro que ningún libertador humano iba a poder venir al rescate. Así que la concepción del Mesías tenía que verse y encararse de otra manera. Y entonces empieza a surgir la literatura apocalíptica a partir de esta concepción, a partir de este deseo, a partir de este sentimiento de liberación. Bueno, algo también que nosotros tenemos que considerar es que esta esperanza mesiánica de este rey Mesías, que tendría que venir, que todos sabemos que era así como una especie de entre general del ejército derramador de sangre y el tío buenito, ¿no? Perdónenme las comparaciones, pero estoy haciendo esta alusión de lo que significaba rey Mesías, ¿no? El Mesías vendría a ser como el que iba a venir a pastorear, era la parte buena, pero el rey no, el rey tendría que imponer su ley, ¿no? Y si era necesario hacer guerra, le iba a hacer. Bueno, aparte de esta concepción, los judíos fueron desarrollando sus propias cosmovisiones de lo que representaba la historia. Entonces, ellos dijeron, ¿verdad? ¿Qué nos está pasando? Recuerden que el pueblo judío siempre fue un pueblo de profundas reflexiones. Entonces ellos decían, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué cada vez que vemos que ya estamos libres, por ejemplo, en la época de los Ptolomeos, de los Seleucidas, ¿no es cierto? Que hubo una especie de paz con la victoria de los Macabeos, que hubo casi un siglo de independencia y de paz. Después vinieron los romanos y terminaron con esa época de paz. Entonces ellos decían, bueno, ¿qué pasa con todo esto, no? Si nosotros somos el pueblo de Dios, ningún otro pueblo, ninguna otra cultura, ninguna otra raza, nadie, absolutamente nadie, es merecedor y poseedor de las promesas de Yahvé. Entonces el pensamiento judío se adhería con determinación a la convicción de que era el pueblo de Dios, pero que tenía que entender, o sea, no había como una correlación entre ser el pueblo elegido de Dios y todas las calamidades y sometimientos que han tenido. Tenían que explicar, tenían que entenderlo. Es como un hijo que se acerca, papi, pero ¿y por qué si nosotros somos el pueblo de Dios tenemos que sufrir todo esto? Esa era como la tesis fundamental. Entonces Israel tuvo que desarrollar su propio esquema de la historia interpretándola, interpretándola. Tenía que dar una justificación. Y como vamos a verla, ¿verdad? Todo esto ya empieza a hacernos sentido en el libro de Apocalipsis. Porque Apocalipsis empieza a desarrollar quién es este
rey Mesías y usa otras figuras muy importantes para decir quién era este rey Mesías. Pero los indicios parecen engaños. Se teme así. hay un micrófono abierto. Creo que ahí está. Entonces se hizo y desarrolló un propio esquema de la historia. Entonces, lo que ellos decían es que la vida o la historia se dividía en dos etapas, en dos interpretaciones, o dos generaciones, como querramos llamarlo. Entonces ellos decían, miren, esto que nos está pasando podemos explicarlo de la siguiente manera. Nosotros estamos viviendo la edad presente. Este tiempo, este día, este mes, este año, etc. Y esta edad presente, todas estas cosas que nosotros estamos viviendo en la línea de la historia, es absoluta e irremediablemente mala. Mala. En todo lo que pasa, en todo lo que sucede, en las invasiones, en todo lo que sucede. Pero que esto que hoy nos está aconteciendo y que es malo y que es perverso, y que es ruin y que es destrucción y que es muerte, etcétera, etcétera, algún día será destruido total y completamente. ¿No? Así es que los judíos esperaban el fin de las cosas tal y como tal y como se conocían en ese momento. Entonces decían, bueno, esto que estamos viviendo nosotros hoy, algún día terminará, ¿verdad? Será destruido totalmente y esto que ahora nosotros conocemos no será más. ¿Verdad? No será más. Y entonces la otra edad le llamaban la edad por venir. La edad presente es la que nos tocó vivir. ¿Verdad? Entonces, nos tocó vivir en este tiempo de guerra, de invasión, de muerte, etcétera, etcétera. Pero va a ser destruida. Quédense tranquilos que esto que hoy nos pasa no siempre va a suceder. Entonces venía la otra edad, que era la edad por venir. La edad, el escenario, la generación, el tiempo futuro, que ellos lo consideraban como la edad de oro de Dios. En la que en esta edad, en este tiempo futuro que estaríamos esperando, entonces todas estas concepciones de paz, de prosperidad, de justicia, donde el pueblo escogido de Dios finalmente sería restablecido, sería real, finalmente tendría el lugar que le correspondería. Un lugar de ser no solo un pueblo respetado entre los pueblos, sino el único pueblo capaz de gobernar y que incluso sojuzgar o reinar por encima de los demás pueblos. Entonces decían, bueno, esto nos está pasando porque es parte de la edad presente, se va a terminar, esto algún día será destruido, porque nosotros esperamos una edad futura. ¿Eh? Esperamos el reino del Mesías. Este reino que, insisto, tendría estas concepciones. Por eso es que en esta concepción de la edad futura, el pueblo judío decía, bueno, las armas se convertirán en instrumentos de cultivo de tierra. Los animales por naturaleza asesinos, violentos, podrán convivir con los animales que no son de caza o son más nobles y demás. Esta edad por venir era lo que alentaba, lo que mantenía la llama de la esperanza del pueblo de Israel. Entonces, considerando estas dos edades, la pregunta que se hacían, ¿cómo iba esta edad presente, esto malo, esto perverso, esto que nos está pasando, cómo va a convertirse
en esos años dorados o en esa edad dorada de Dios donde nos hablan que habrá paz, dicha, felicidad, armonía, amor, etc. ¿Cómo puede llegar a esta edad? Que era lo más anhelante, ¿no? Entonces los judíos creían que el cambio no se podría producir nunca por intervención humana. O sea, la misma historia les había dicho a ellos que evidentemente, pues nadie, ningún rey, ni siquiera de los reyes del norte, ni siquiera los reyes del sur pudieron en estos aspectos de conquista lograr que se cumpliera la edad por venir. Entonces esperaban que Dios interviniera de manera directa. El único que puede cambiar nuestra realidad es el Señor. Entonces ellos pensaban, se imaginaban que Él se presentaría en el escenario de la historia para destruir todo, destruirlo, ¿verdad? Por eso esas profecías de que será como la paja, ¿verdad? Como el fuego. No dura nada, o sea, échale paja a un fuego y se consume inmediatamente. Bueno, así sería. Entonces, la idea que ellos tenían es que Dios se presentaría en el escenario de la historia para desterrar la existencia de este mundo presente y entonces sí, inaugurar ese reino de paz. Así que los profetas consideraban que este día de la intervención del Señor se llamaba el día del Señor. Esta concepción la tenemos en las literaturas novotestamentarias. Lo vimos en las cartas tanto de Pedro como de Judas, ¿no? El día del Señor. Este día del Señor sería un día de venganza, ¿no? Porque esta edad presente necesitaba que alguien los vengara. Era un tiempo terrible de destrucción, de terror, de juicio, que serían como los dolores del nuevo parto, de un parto para dar paso a este reino de paz. Entonces, así lo comprendían ellos. Y quieras o no, queridos alumnos, lo seguimos comprendiendo nosotros. Porque ahora, si bien es cierto, no esperamos la llegada del Mesías porque creemos que el Mesías ya llegó hace 2000 y moneda de años, pero ahora esperamos su segunda venida. Y entonces esperamos que el Señor destruya todo esto que está sucediendo en el mundo para inaugurar el reino milenial que nosotros le conocemos, y el reino milenial lo sacamos básicamente por un pasaje que aparece en Apocalipsis, y el reino eternal de Dios. Pero volviendo otra vez a la concepción judía, donde se produce esta literatura apocalíptica, entonces se sobreentiende, ¿verdad?, que están esperando que la edad de oro llegue. Y por eso la concepción del Mesías Rey tendría que venir en este conflicto, en esta lucha sin cuartel, en esta destrucción, en esta imposición por la fuerza de vencer a los enemigos. Esta idea de vencimiento, ¿verdad?, estaba muy arraigada en ellos porque, bueno, Israel era experto en que los vencieran. Así que toda la literatura apocalíptica trataba de estos acontecimientos. No solo es nuestro Apocalipsis quien trata de esto. Por eso es que vemos batallas, ¿no es cierto?, entre el diablo, el dragón, la ramera, estas figuras simbólicas que están peleando, que están batallando contra los santos, los vencen, la sangre de los santos clama desde el trono celestial, etcétera, etcétera. Tiene que ver con esta idea, esta impronta ya en nuestro Apocalipsis de que anhelamos que estas cosas que están sucediendo en el tiempo presente sean destruidas. Que se acaben ya las guerras, esas muertes, la pobreza, todo el dolor y el sufrimiento del mundo. Sabemos que esto va a terminar solamente hasta que el Señor regrese por segunda vez. Así es que toda la literatura apocalíptica trata de esto.
de esta concepción y de estos acontecimientos finales que vendrían a poner el punto final, el sello, la palabra final de todo el transcurso de la historia. El pecado de esta edad presente, los terrores del tiempo intermedio y las bendiciones de la edad por venir. Y de eso se trataba la apocalíptica. Trataban de explicar eso. Así que esta literatura, basada en esta concepción de las dos edades, va a componerse a partir de sueños y visiones que tienen que ver con el fin del mundo, pero en esta concepción, ¿no? No de Hollywood, no tiene una concepción hollywoodense bajo ninguna circunstancia, sino con una profunda devoción de que el reinado del Mesías finalmente se establezca. Así es que hace que toda la literatura apocalíptica sea críptica por necesidad. Porque estas concepciones, ¿verdad?, tienen que encerrarse en simbolismos. En simbolismos. Siempre la apocalíptica está tratando de describir lo indescriptible y de decir lo indecible. Así que por eso es que una de las características que tenemos en la apocalíptica judía tiene que ver con símbolos, sueños, personajes, personas deformes, con rostros de animales, ¿no? Vemos símbolos de copas, de trompetas, de caballos, de truenos, de silencios en el cielo, de bodas, en fin, echa mano de todo aquello que pueda considerar un recurso literario que encierre una verdad que quiere transmitir, ¿no? Fíjense, es tan así, ¿no?, que cuando nosotros vemos, por ejemplo, las bodas del Cordero, siempre nos imaginamos una boda, ¿no? Porque decimos que viene el novio y la novia, etcétera. Pero siempre nos imaginamos la boda del Cordero comparándola a las bodas nuestras, a las bodas occidentales, ¿no? Donde la novia lleva un tocado, lleva velo, lleva un vestido de cola larga, ¿no? Y las fiestas nuestras, ¿no?, de bodas, depende quién se case y demás, pues puede ser muy tranquila boda, ¿viste? O puede ser media con música y con todo. Siempre nosotros nos imaginamos las bodas del Cordero en nuestra concepción occidental de cómo se lleva a cabo una boda aquí en Argentina, por ejemplo. O en Colombia, no sé cómo son las bodas en Colombia, ¿verdad? Pero o en Perú o en otros países. Pero estamos hablando de una concepción de bodas del primer siglo. ¿Cómo se llevaban a cabo? ¿Qué elementos tenían las bodas del primer siglo que hacían que el escritor de Apocalipsis comparara la reunión entre Dios y su pueblo como unas bodas? Donde está un cordero, es un animal, ¿verdad? Es un cordero, es un animal. Entonces, precisamente esta idea que tiene el escritor, el autor de Apocalipsis, primariamente a sus lectores, ellos habían asistido a bodas del primer siglo. Y como vamos a ver, es muy probable que las bodas a las que se refiera el autor de Apocalipsis sean bodas profundamente judías, aun cuando las iglesias a las que se dirige están en Asia, ¿verdad? Están en Asia, están en territorio griego. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Quiero decirles que el libro de Apocalipsis es fascinante por la verdad que tiene encerrada, ¿verdad? Y que trata el autor de explicárnoslas de la mejor manera usando estos símbolos. Fíjense, otro pasaje apocalíptico o de género apocalíptico lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, ¿no?
cuando dice que el Señor mismo vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si no entendemos que es un género apocalíptico, ¿qué nos imaginamos? Pues lo que nos han pintado en los libros, ¿verdad? Principalmente de otras denominaciones religiosas, donde vemos a los ángeles con sus trompetas y vemos que un ángel por ahí toca una trompeta, ¿verdad? Y entonces nos imaginamos que cuando el Señor venga, alguien va a tocar una trompeta, ¿no? Aun cuando hoy, queridos hermanos, ya la trompeta ya no se usa tanto. La trompeta ya no es, además, no, a menos que sea jazz, la música jazz, que no es trompeta tampoco la que se utiliza para la música jazz. Pero hoy, hermanos, la trompeta no es un instrumento importante, un instrumento que uno dice, wow, es como digno de que cuando el Mesías venga, se escuchará una trompeta. Ahora, ¿qué trompeta va a ser? ¿Grande, pequeña? ¿Va a ser un trombón, un trompetón, una trompeta chica? ¿Va a ser no sé, viste que hay un montón de modelos? Pues no, hermanos, pues no, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué Pablo, echando mano, que seguramente también conocía el género apocalíptico, echa mano de esto y dice, y vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios? Porque resulta que en el tiempo en que Pablo está escribiendo, ¿verdad? Cuando los emperadores venían de conquistas, ¿no es cierto? De una conquista, se sonaban las trompetas reales como signo de victoria. Y entonces el emperador, el general en turno que viene trayendo la victoria a cuestas, era el símbolo, ¿verdad? De que había conquistado. Entonces lo que Pablo está diciendo, no que se van a escuchar trompetas en el cielo para que ya, ¡ay! Viene la trompeta y si no escucho la trompeta no voy a despertar, ¿no? Y no voy a resucitar. Pablo está diciendo, está tomando esa referencia histórica de su tiempo, la está usando como un símbolo para decirnos que la venida del Señor será una venida donde Él vendrá en su carácter de conquistador. Será el gran ganador de la historia. Esa es la verdad que encierra el libro de Tesalonicenses en su primera carta. Bueno, el género apocalíptico entonces nos va a plantear estos símbolos para describir lo indescriptible y para decir lo indecible. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? No sé si ya los dormí, ya los mareé, ya los aburrí. Bueno, cualquiera que sea el caso, tengan paciencia, ya vamos por menos. Pero, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Vamos bien? Ahí vamos. Ay, Doris. Yo me quedé en el saludo introductorio, dice Doris. Lentitos pero seguros. Sí, sí. Bueno, por favor, ayúdenme a saber si se está entendiendo la clase, ¿no? Por favor. A veces, Sí, ahora me quedé con duda del milenio de vuelta, ¿viste? el milenio. Sí, vamos, alguien va a investigar sobre el milenio. Sí, 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 sí. Y sí, porque está bueno la vaca. Estaría bien. Bueno. Así que para terminar esta idea de las dos edades y después irnos al receso, tenemos que decir que esto no es tan sencillo como uno podría pensar, decir, ok, ya la edad presente es esta que estamos viviendo, pero va a ser terminada y esperamos una edad mejor. Era sencillamente natural que estas visiones apocalípticas, ¿no? Estas figuras tan atrayentes, tan místicas, tan llenas de misterio, ¿verdad? Avivaran en la mente de los lectores
el deseo de que eso sucediera y sobre todo porque acordémonos, o sea, si esta literatura florece en la época griega, pues los griegos estaban sobre Palestina, ¿no? Y después los romanos, o sea, insisto, aparte de la pelea de los macabeos, que hubo una cierta paz, diríamos, o independencia, no duró mucho el gusto. Bueno, estas visiones entonces, imagínense, ustedes están en opresión, están cautivos o están oprimidos o están siendo, pues sí, ¿no? O sea, con mano de hierro los están conduciendo. Y entonces empiezan a leer esta literatura donde esta lucha, ¿no es cierto? Estas visiones de pleito y gana alguien. Y ese alguien es el que nos ha dicho que va a establecer la edad de oro. Bueno, por eso es que la literatura apocalíptica se hizo muy famosa, diríamos, se puso muy de moda en ese tiempo. Así que cuanto más los oprimía algún poder extranjero, más soñaban con la destrucción de ese poder y con su propia reivindicación. Y esto fue alentado por la literatura apocalíptica. Por eso vemos que en nuestro apocalipsis, ¿no? En nuestro apocalipsis, pues esa era la idea, ¿no? Esto que nos está persiguiendo algún día será destruido. Ah, bueno, eso traía esta idea, ¿no es cierto? De decir, ok, vamos a mantenernos firmes. Pero no habría hecho más que empeorar la situación el que el poder opresor hubiera podido entender esos sueños. Imagínense, si yo estoy bajo un imperio dominante, imagínense vivir en una sociedad comunista como en China, por ejemplo, ¿verdad? China actualmente es un país profundamente comunista, en donde nadie puede expresar sus ideas religiosas, principalmente evangélicas, de manera libre, so pena de ser encarcelados, o pena de ser enjuiciados, o pena de ser acusado de atentar contra el gobierno chino, ¿verdad? Y en muchos casos hay muchos misioneros que han muerto por predicar abiertamente su fe. Por eso es que hoy todos los que van de misioneros en estos países, ¿verdad?, donde el evangelio no se admite, entran siempre de incógnitos, o sea, entran al país diciendo otra cosa, menos que son cristianos, menos que son pastores, menos que son misioneras, porque tienen miedo de que si alguien les descubre, ¿no? No hace mucho la isla de Cuba también era una especie de esta manera, ¿verdad? Y nadie podía llevar una Biblia, por ejemplo, porque te la decomisaban y nadie podía acercarse con un texto bíblico. Siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Seguimos teniendo estas dictaduras, ¿verdad? En donde ponen en peligro la vida de las personas que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora imagínense en la etapa donde tenemos a los griegos, a los romanos, que eran crueles y sanguinarios. Entonces, si estos hubieran enterado que los judíos estaban escribiendo literatura y que hablaban de ellos, pues los hubiera acabado peor. Entonces, de manera muy inteligente, y entiendo que guiados en este espíritu de que su idea de reivindicación nacionalista no se perdiera, empiezan a escribir estas obras encriptadas. ¿Para qué? Para que el poder opresor en turno no se diera cuenta que estaba hablando de ellos, pero que sí llegara el mensaje de la edad por venir. Así que tales libros se solían escribir en código, símbolos, códigos, revistiéndose a propósito de un lenguaje ininteligible para los de afuera, es decir, que los de afuera le dijeran, mira, yo no sé qué, pero deja eso, están locos, y deja, ¿no? Entonces, como para aquellas personas que eran el poder opresor, no podían entender los mensajes encriptados que estaban en esta literatura, pues es que por eso que circularon libremente estos libros
en estos ambientes. Y hay muchos casos en que debe haberse seguido, debió haber sido siendo ininteligible. Porque hemos de reconocer que hay partes de este libro y de otros libros apocalípticos que no entendemos más que nada. O sea, no entendemos por qué tal o cual referencia. No la entendemos. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Judas, ¿verdad? Vimos en el caso de Judas que no entendíamos por qué Judas cita estos dos libros apócrifos. Mire, cita libros apocalípticos. El libro de Enoc y el libro de la Asunción de Moisés eran del género apocalíptico, eran los apocalipsis. Entonces, no sabemos realmente por qué estaba sucediendo en el entorno de los destinatarios de la carta de Judas, que les tiene que hablar de este libro de la Asunción de Moisés en la disputa del cuerpo de Moisés por el arcángel y por el diablo. O cómo esta profecía apocalíptica que se toma del libro de Judas viene a expresar básicamente, ¿verdad? ¿Yo qué hice? Es acá. Viene a expresar básicamente esta profecía de Enoc. Fíjense, lo toma como profeta de Enoc, el libro de Enoc. Dice, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habían sido inflamada, adulando a los perversos, hago provecho. ¿Se dan cuenta? La impronta de esta literatura apocalíptica es destruir al impío. Eso es decir, lo que hoy nos somete o nos oprime, tiene que ser destruido. Todas las obras del impío serán destruidas. Pero no sabemos por qué. Entonces, debemos reconocer que hay partes de la apocalíptica y también de Juan que solamente nos podemos aproximar a una interpretación cuando conocemos el contexto histórico, el fondo histórico. Les puse este pequeño ejemplo de la trompeta del Señor, ¿verdad? Que Pablo lo está haciendo en función de una enseñanza mayor. No estaba diciendo que algún día iba a haber trompetas acá, porque aquí ya no hay más esos, bueno, a menos que vivan en Francia o en España o en Reino Unido, donde todavía está la monarquía, pero acá no, hermanos, acá ya no. Entonces no podría entenderse de esa manera, ¿ok? Bueno, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí, y si no, vamos a tomar un receso. Va entendiéndose un poco, queridos alumnos, por qué surge esta literatura apocalíptica. ¿Cuál es la intención? Y esta misma intención es la que encontramos en el autor del Apocalipsis. O sea, él tuvo una intención de escribir este libro y seguramente era en la misma sintonía que se habían escrito todos los demás libros que ahora nosotros llamamos apócrifos, pero que en aquel momento circulaban y eran muy valorados por el judaísmo. Y entonces, teniendo esto en mente, vamos a poder acercarnos al libro de Apocalipsis cuando hagamos el trabajo de investigación, ¿verdad? Y entonces sabremos o trataremos de interpretar donde se pueda qué significó tal o cual alusión. ¿Verdad? ¿Qué significaban los 4 seres vivientes? ¿Qué significaban los 24 ancianos? ¿Por qué ancianos? ¿Quiénes eran los ancianos? ¿Ser anciano era signo de edad o era un signo de eclesialidad o de principio de nombramiento eclesial? En fin, Apocalipsis es un libro que merece todo el tiempo del mundo para ser estudiado.
pero también es un libro maravilloso que, como vamos a ver, viene a darnos esta esperanza de que esto terminará algún día y que cuando esto termine, vendrá la inauguración de un nuevo reinado, ¿no? Nosotros lo llamamos reinado milenial, otros le llaman, bueno, ustedes ya lo vieron, me parece, en la clase de teología. ¿Qué creían los premilenaristas, los milenaristas y los postmilenaristas? Me parece que ustedes tuvieron que haberlo visto en alguna de sus clases o de doctrinas distintivas o de teología sistemática. Digo, para aquellos que quieren saber sobre el milenio, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos, hermanas? En la esperanza, entonces, que va dentro del Apocalipsis, dado que este libro necesita todo el tiempo del mundo, supongo que vamos a tener ese tiempo para entregar nuestro trabajo final, ¿verdad? Sí, tendrán un milenio para hacer el trabajo. Bien ahí. Igual nos graduamos en febrero, eso no importa. No, Lo importante no. es llegar el día y lo vamos a entregar. Ustedes se van a graduar en la Nueva Jerusalén. Ay. Bueno, dale. No, todo bien, vamos bien. Bueno, gente linda, tomamos 10 minutitos de receso y volvemos a la clase.